El destello del sol sobre el acero fue la única advertencia que Diana Cruz necesitó. Un latido después, ya estaba en movimiento. 3 zancadas sobre el asfalto caliente, su bolsa de la compra de lona olvidada al caer al suelo. Su mano derecha se estrelló contra el pecho del desconocido vestido de cuero, empujándolo hacia un lado justo cuando el estampido de una pistola rasgó el aire de la tarde. Un dolor blanco y ardiente, inmediato, le estalló en el hombro izquierdo, pero se mantuvo en pie. Detrás de ella, el tirador se desvaneció por el callejón entre los escaparates. El hombre al que había salvado la miró fijamente desde donde había caído contra la pared de la cafetería, sus ojos azul glaciar, muy abiertos por la conmoción. Diana apretó la mano contra la herida, la sangre tibia filtrándose entre sus dedos, y pensó: 12 años fuera de uniforme y sigo recibiendo balas por desconocidos. Así fue como empezó. Una decisión de una fracción de segundo en la calle mayor de Valle del Pino, Nevada, que desentrañaría una conspiración gestada durante 3 décadas. Diana Cruz había pasado 36 años aprendiendo a confiar en sus instintos. 12 de esos años los pasó en el servicio de la Armada como enfermera de la Fuerza de Infantería de Marina, adscrita a equipos de operaciones especiales en lugares donde la vacilación significaba bolsas para cadáveres. La cicatriz a lo largo de su mandíbula de un artefacto explosivo improvisado, AEI, en la provincia de Helmand, era un recordatorio constante de que la supervivencia exigía leer las amenazas antes de que se materializaran. Así que cuando avistó el destello metálico entre los coches aparcados esa tarde de sábado, su cerebro, entrenado en combate, procesó la anomalía al instante. Ángulo incorrecto, contexto equivocado, arma desenfundada. El objetivo: un hombre alto con el pelo entrecano que vestía un chaleco del club de moteros Hermandad de Hierro, no lo había visto venir. Diana no sabía su nombre, nunca había hablado con él, pero reconoció la presencia de mando cuando la vio. El parche en su espalda lo identificaba como presidente del capítulo. Eso lo hacía importante para alguien, y aparentemente lo suficientemente importante como para matarlo. Los técnicos de emergencias sanitarias, TES, llegaron en cuestión de minutos, profesionales y eficientes. En el hospital conmemorativo de Valle del Pino, Diana rechazó los opioides a pesar de la insistencia del médico, alegando demasiados hermanos y hermanas perdidos por la adicción post-despliegue. La bala le había atravesado limpiamente el hombro, doloroso pero manejable. Había sobrevivido a cosas peores. Lo que no esperaba era el visitante que llegó mientras ella firmaba los papeles de alta. Victor Kane se presentó con la misma franqueza que Diana apreciaba en los círculos militares. Era mayor de lo que había percibido en la calle, rondando los 50 y tantos, con un rostro curtido y tejido cicatricial alrededor de su ojo izquierdo que hablaba de violencia sobrevivida. Llevaba flores silvestres en lugar de rosas. «Sabías que iba a pasar», dijo, no una pregunta sino buscando comprensión. «Vi el reflejo del cañón», respondió Diana, concisa en sus palabras mientras la medicación para el shock empezaba a hacer efecto. «Luz sobre metal», evalué la amenaza. La expresión de Kane cambió. Reconocimiento de una evaluación profesional concisa. Había escuchado ese lenguaje antes, en diferentes circunstancias. «Soy Victor Kane», dijo con cautela, «y te debo la vida». Lo que Diana no sabía entonces era que Victor Kane había conocido a su padre, Guillermo Cruz, en otro desierto 3 décadas antes, durante la Guerra del Golfo. No sabía que el tirador, Tyler Grant, exmilitar, con baja deshonrosa, la había reconocido de un hospital de campaña en Irak, donde ella había tratado sus heridas de metralla.
Y ciertamente no sabía que el club de moteros rival, llamado las Víboras del Desierto, estaba dirigido por un hombre que había traicionado a la unidad de su padre en Kuwait, un traidor llamado Derek Walsh, que ahora se hacía llamar Serpiente. Las conexiones eran más profundas que una coincidencia, pasaban por la sangre, el honor y deudas que trascendían el tiempo. El agente Jake Harrison tomó su declaración en el hospital. Su porte militar era obvio, a pesar del uniforme civil. Ex-militar. 2 misiones. Diana reconoció la hermandad inmediatamente. Explicó la situación con cautela. Victor Kane dirigía el capítulo local de la Hermandad de Hierro. No eran exactamente ciudadanos respetuosos de la ley, pero mantenían ciertos límites. Las Víboras del Desierto, sin embargo, eran diferentes, peligrosas, impredecibles, inundando Valle del Pino con fentanilo que estaba matando a veteranos a un ritmo alarmante. 26 muertes por sobredosis solo este año, dijo Harrison con gravedad. El tirador probablemente estaba conectado a ellos. Esto podría no haber terminado. Tenía razón. Esa tarde, Victor Kane regresó a la modesta casa de alquiler de Diana con un miembro llamado Cuchillo, ex-ranger del ejército, meticuloso y profesional. Kane colocó una tarjeta de visita con solo un número de teléfono en su mesa de cocina. La hermandad cuida de los suyos, dijo simplemente. Después de hoy, te lo has ganado. Diana estudió la tarjeta, comprendiendo el peso de lo que le ofrecía. Había pasado su vida adulta siguiendo un código: deber, honor, servicio. Kane vivía según un código diferente, pero quizás no tan distinto en sus cimientos. No lo hice por tu club, dijo ella con franqueza. Lo sé, respondió Kane. Lo hiciste porque así eres tú. Y es exactamente por eso que la deuda importa. A la mañana siguiente, el padre de Diana la llamó. Guillermo Cruz, de 78 años y retirado de la infantería de marina después de 30 años, se había enterado del tiroteo. Cuando llegó a su casa, sus ojos, azul pálido, tan parecidos a los suyos, la evaluaron con la mirada penetrante que había calado sus excusas desde la infancia. El alguacil me llamó, dijo sin preámbulos, preocupado por las compañías que frecuentas. Diana explicó la situación con honestidad. Nunca le había mentido a su padre, y no iba a empezar ahora. Pero algo en su expresión cambió cuando mencionó el nombre de Victor Kane. Kane sirvió, dijo Guillermo tras un largo silencio. Tormenta del Desierto, Rangers del Ejército, condecorado por acciones durante una misión que se torció cerca de la frontera de Kuwait. Hizo una pausa. Viejos recuerdos aflorando. Yo estaba allí. Primera Recon, adscrito a su unidad para una operación especial. Las cosas se pusieron feas. Fallo de inteligencia, fuerza enemiga subestimada. Nos inmovilizaron, recibiendo fuego intenso desde 3 flancos. Diana escuchó mientras su padre describía cómo un joven sargento de Estado Mayor Kane había ignorado el protocolo, llevando a su escuadrón directamente al tiroteo para crear un corredor de extracción. Cómo Guillermo había avistado el destello de la mira de un francotirador en una cresta y había realizado el disparo que salvó la vida de Kane. De tal palo, tal astilla, observó Guillermo en voz baja, el paralelismo inconfundible. Las piezas empezaron a encajar con una claridad terrible cuando su padre abrió una vieja carpeta de Manila. Dentro había documentos de la época de la Guerra del Golfo, expedientes de personal, informes post-acción y fotografías, incluida la de un joven soldado de aspecto pulcro, cuyas facciones Diana reconoció a pesar de las décadas transcurridas. Sargento de Estado Mayor Derek Walsh, dijo Guillermo, golpeando la imagen con el dedo. Inteligencia del ejército, adscrito a nuestra operación. Él fue el topo.
Vendió información a los iraquíes, provocó la muerte de 3 hombres. Nunca pudimos probarlo, pero la evidencia estaba allí para quienes supieran dónde buscar. A Diana se le heló la sangre. Walsh, el presidente de las víboras del desierto, se hace llamar Serpiente. Su verdadero nombre es Derek Walsh. Guillermo asintió con gravedad. Desapareció del mapa hace 10 años. Las investigaciones se interrumpieron discretamente. Política, intereses petroleros, las razones habituales para enterrar verdades incómodas. La conspiración era más profunda de lo que Diana había imaginado. Walsh no había elegido Valle del Pino al azar. Lo había seleccionado porque 12 miembros de aquella operación en Kuwait, incluidos Guillermo Cruz y Víctor Kane, se habían establecido en la zona en los últimos 20 años. Testigos de su traición, viviendo en paz, sin saber que habían sido objetivo de una eliminación sistemática a través de la distribución de drogas y, finalmente, la violencia directa. El intento de asesinato de Kane no había sido violencia de pandillas al azar. Era Walsh borrando su pasado, un testigo a la vez. Cuando Diana se reunió de nuevo con Kane, junto con el jefe de policía Raymond Parker y su padre, el alcance total de la operación salió a la luz. Las víboras del desierto habían infiltrado organizaciones de apoyo a veteranos, utilizando al topo de Walsh, un consejero de la Administración de Veteranos llamado David Mercer, para identificar a veteranos vulnerables con dolor crónico y TEPT, trastorno de estrés postraumático. Apuntaron a los más propensos a la adicción, creando clientes y al mismo tiempo eliminando a cualquiera que pudiera reconocer a Derek Walsh bajo su personaje de serpiente. La misión de Grant no era solo sobre mí, explicó Kane a Diana. Te señalaron hace 6 meses cuando ayudaste a un veterano a acceder a tratamiento privado en lugar del manejo del dolor que ofrecían las víboras. Interferiste en su operación sin siquiera saberlo. El jefe de policía Parker expuso las pruebas que habían reunido. Fotos de vigilancia, comunicaciones interceptadas, el testimonio de Tyler Grant, a quien su propio club había encontrado casi muerto a golpes por fracasar en su intento de asesinato. Pero el departamento del alguacil estaba comprometido. Alguien dentro había estado filtrando información a Walsh, corrompiendo pruebas, desviando investigaciones. Mis manos están atadas por los canales oficiales, admitió Parker. Necesito tiempo para hacer limpieza, para construir un caso que no pueda ser comprometido. Tiempo que no tenemos, replicó Kane. Walsh sabe que le estamos pisando los talones. Acelerará sus planes. Fue entonces cuando Diana tomó su decisión. No como una espectadora, no como una víctima, sino como una veterana defendiendo a los suyos. Le llevaremos la lucha a él, dijo en voz baja. Los hombres de esa lista de Kuwait merecen saber lo que está pasando. Merecen la oportunidad de protegerse. El plan se concretó con precisión militar. Guillermo y sus compañeros veteranos de la Guerra del Golfo asegurarían los objetivos vulnerables mientras la Hermandad de Hierro de Kane creaba una distracción. Diana lideraría un pequeño equipo al complejo de Walsh para recuperar las pruebas que había estado acumulando. Pruebas de su traición, su transformación, sus crímenes. Parker les dio 48 horas. La operación nocturna fue de manual, sortear la seguridad electrónica, infiltrarse en el complejo, localizar la caja fuerte empotrada en el suelo, escondida bajo una alfombra antigua en el estudio de Walsh. Dentro había archivos militares robados, de archivos gubernamentales, registros financieros que mostraban pagos de empresas pantalla iraquíes, fotografías que documentaban su transformación en serpiente y, lo más incriminatorio, un diario de su puño y letra que detallaba su traición y su posterior evasión de la justicia. Estaban extrayendo cuando Walsh llegó con sus hombres, forzando una confrontación que Diana había esperado evitar. Pero había aprendido en Afganistán que algunas batallas no podían eludirse.
solo afrontarse con coraje y claridad de propósito. Eric Miller dijo con calma, usando su verdadera identidad como un arma mientras apuntaba su arma de servicio a su pecho. ¿O prefieres traidor? El rostro de Walsh se contorsionó con rabia y miedo al escuchar su verdadero nombre pronunciado en voz alta. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, muchacha. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, respondió Diana. Un hombre que vendió a sus hermanos de armas por dinero, que pasó 30 años intentando enterrar su pasado, enterrando a los testigos. El enfrentamiento no terminó con el estruendoso clímax de la ficción hollywoodiense, sino con la tranquila competencia de profesionales que entendían que las victorias reales se medían en vidas salvadas. Un disparo, la precisión de Diana colocando una bala a través del hombro de Walsh, la imagen especular de su propia herida. Justicia poética, pensó, mientras él se desplomaba. Las pruebas llegaron intactas al jefe de policía Parker. La organización de Walsh se desmoronó sin su liderazgo. La corrupción que había fomentado fue expuesta y extirpada, aunque el proceso de curación para Valle del Pino llevaría mucho más tiempo. 6 meses después, Diana Cruz se encontraba bajo el brillante sol de Nevada, observando a veteranos y sus familias reunirse para la gran inauguración del Centro de Apoyo a Veteranos de Valle del Pino. Construido en la antigua sede de las Víboras del Desierto, reconvertida, incautada tras el arresto de Walsh y transformada mediante una iniciativa comunitaria liderada por Parker y, sorprendentemente, la Hermandad de Hierro. Una asistencia considerable, observó Víctor Kane, uniéndose a ella a un lado. Mejor de lo que esperaba, asintió Diana. Había aceptado el puesto de directora médica, regresando al servicio que siempre la había definido. La bala destinada a Kane había cambiado la trayectoria de su vida de formas que no podría haber imaginado. Lo que comenzó como una reacción instintiva se había convertido en una elección deliberada, devolviéndola al trabajo de curación, apoyando a veteranos que luchaban en la paz que ellos mismos habían ayudado a asegurar. Mientras su padre se acercaba al podio para dirigirse a la multitud, Diana cruzó su mirada. En ese momento de conexión, comprendió que algunas deudas nunca podrían ser realmente saldadas. Solo podían transmitirse, extendiendo la cadena de honor y obligación que unía a una generación de guerreros con la siguiente. Derek Walsh, una vez sargento de Estado Mayor Eric Miller, ahora residía en una prisión federal, enfrentando cargos desde traición hasta narcotráfico y conspiración para cometer asesinato. 26 familias obtuvieron justicia por sus seres queridos perdidos. Cientos de veteranos tuvieron acceso a apoyo legítimo en lugar de adicciones depredadoras. Y Diana Cruz había encontrado su propósito de nuevo, no en los desiertos de Afganistán, sino en las calles de Valle del Pino, donde la batalla por la vida de los veteranos continuaba cada día. Algunas heridas no eran visibles, pero no por ello menos reales, y ella estaría con quienes las padecían, sanando lo que pudiera, luchando por aquellos que ya lo habían dado todo. La cicatriz en su hombro se desvanecería con el tiempo. El propósito que había devuelto a su vida, no.